La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel, a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros, y paz, del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo. Estuve en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios, y por el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana. Como nieve. Y sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al metal fino. Ardiendo como en un horno. Y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, No temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo, y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, son las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo sé tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia. Y que no puedes sufrir a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia. Y has trabajado por mi nombre. Y no has desfallecido. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida. El cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero. El que fue muerto y vivió, dice esto. Yo sé tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son. Sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte.
Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no recibirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo sé tus obras. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre. Y no has negado mi fe. Aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a cometer fornicación. Así también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Lo que yo aborrezco. Arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti presto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego. Y pies semejantes al metal fino, dice esto. Yo sé tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que permites a esa mujer Jezabel. Que se dice profetisa, enseñar y engañar a mis siervos. A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. Y no se ha arrepentido. He aquí, yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de sus obras. Y heriré de muerte a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Pero a vosotros digo, y a los demás que están en Tiatira. ¿A cuántos no tienen esa doctrina? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere, y guardare mis obras hasta el fin. Yo le daré potestad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto. Yo sé tus obras. Que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé vigilante. Y confirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Que no han ensuciado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Porque son dignas. El que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. El santo, el verdadero. El que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre, dice esto. Yo sé tus obras. He aquí, he dado delante de ti una puerta abierta. La cual ninguno puede cerrar. Porque tienes poca fuerza. Y has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. A los que se dicen ser judíos, y no lo son. Sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies. Y sepan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre todo el mundo. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo presto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios.
y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo, de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios, dice esto. Yo sé tus obras. Que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Y estoy enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y abre la puerta. Entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después de esto miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta que hablaba conmigo, decía: Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego fui en el Espíritu. Y he aquí, un trono estaba puesto en el cielo. Y sobre el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco celeste, semejante en vista a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sobre los tronos a 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas. Y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono, y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Y el primer animal era semejante a un león. Y el segundo animal semejante a un becerro. Y el tercer animal tenía el rostro como de hombre. Y el cuarto animal era semejante a un águila volando. Y los 4 animales tenían cada uno 6 alas alrededor. Y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. El que era, y el que es, y el que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban gloria, y honra, y acción de gracias, al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono. Y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y echaban sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria, y honra, y virtud. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad tienen ser, y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte, que pregonaba en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: No llores. He aquí, el león que es de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono, y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino,
Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales, y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas, y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos. Y el número de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, diciendo: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la honra, y la gloria, y el poder, por los siglos de los siglos. Y los 4 animales decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales, diciendo como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona. Y salió venciendo, y para vencer. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo animal, que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo. Y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen los unos a los otros. Y le fue dada una grande espada. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer animal, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Y no dañes el vino ni el aceite. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Y el infierno le seguía. Y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las bestias de la tierra. Y cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. Y clamaban en alta voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas. Y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando abrió el 6.º sello. Y he aquí, fue hecho un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de cilicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es movida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla fueron movidos de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Y después de estas cosas, vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar,
ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo. Y clamó en alta voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados. De todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Después de estas cosas, miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en sus manos, y clamaban en alta voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 animales. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me habló, diciendo: Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono habitará sobre ellos. No tendrán hambre más, ni sed más, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Y cuando abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo, casi por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y vino otro ángel, y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel, delante de Dios. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra. Y fueron hechos truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aparejaron para tocar. Y el primero tocó la trompeta, y fue hecho granizo, y fuego mezclado con sangre, y fueron echados en la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta. Y como un grande monte ardiendo en fuego, fue echado en el mar. Y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta. Y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta. Y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna,
¿Y la tercera parte de las estrellas? ¿Para que se oscureciese la tercera parte de ellos? Y no hubiese luz en la tercera parte del día. Y lo mismo de la noche. Y miré. Y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta. De los 3 ángeles que han de tocar. Y el 5.º ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol. Y el aire, por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y les fue dado poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte, y no la hallarán. Y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a caballos aparejados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro. Y sus caras eran como caras de hombres. Y tenían cabellos como cabellos de mujeres. Y sus dientes eran como de leones. Y tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones. Y aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres 5 meses. Y tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Y en griego Apolión. El primer ay es pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Y el 6.º ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6.º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, que estaban aparejados para la hora, y día, y mes, y año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Y así vi en visión los caballos. Y a los que estaban sentados sobre ellos, los cuales tenían corazas de fuego, y de zafiro, y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, y humo, y azufre. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, y por el humo, y por el azufre que salía de su boca. Porque su poder está en su boca. Y en sus colas. Porque sus colas eran semejantes a serpientes. Y tenían cabezas. Y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, y de plata, y de metal, y de piedra, y de madera, las cuales ni pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, vestido de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó en alta voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo, y las cosas que están en él, y la tierra, y las cosas que en ella están, y el mar,
y las cosas que en él están, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve, y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dice: Toma, y cómelo, y amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y me dijo: Es necesario que otra vez profetices sobre muchos pueblos, y naciones, y lenguas, y reyes. Y me fue dada una caña semejante a una vara. Y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de saco. Estos son los 2 olivos, y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere dañar, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieren. Y cuando hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y harán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado de Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad cayó. Y en el terremoto fueron muertos 7000 hombres. Y los demás fueron espantados. Y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado. He aquí, el tercer ay vendrá presto. Y el 7º ángel tocó la trompeta. Y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios, sobre sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu grande poder, y has reinado. Y se airaron las gentes, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo. Y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos, y terremoto, y grande granizo. Y fue hecha una gran señal en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por parir. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un gran dragón bermejo,
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las echó en la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella parió un hijo varón, el cual ha de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón. Y peleaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue lanzado en la tierra. Y sus ángeles fueron lanzados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y la virtud, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado en tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y le fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es mantenida por tiempo. ¿Y tiempos? Y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrebatada por el río. Y la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y el dragón se airó contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y se paró sobre la arena del mar. Y me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. Y su trono. Y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Y su llaga mortal fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potencia para obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También le fue dada potestad sobre toda tribu, y lengua, y nación. Y le adoraron todos los que moran sobre la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad, irá en cautividad. El que a cuchillo mata, a cuchillo debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Mas hablaba como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya llaga mortal fue curada. Y hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra, con las señales que le fue dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, que hagan una imagen a la bestia, que tiene la herida de cuchillo. Y vivió.
Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha, o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de tañedores de arpas, que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía en alta voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió, diciendo: Cayó, cayó Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado, puro, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles, y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía: Escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde ahora. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía potestad sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra, y vendimió la vid de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue hollado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre el número de su nombre,
que estaban sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tus juicios se han manifestado. Y después de estas cosas miré. Y he aquí fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor de sus pechos con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y fue lleno el templo de humo, por la majestad de Dios, y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una gran voz que decía desde el templo: a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y fue hecho sangre, como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y fueron hechas sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, que eres, y que eras, y el Santo. Porque has juzgado estas cosas. Porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre. Pues lo merecen. Y oí otro desde el altar, que decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y su reino se hizo tenebroso. Y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus plagas. Y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates. Y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Porque son espíritus de demonios, que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra y del mundo entero, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar, que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho es. Y fueron hechos relámpagos, y voces, y truenos. Y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó. Y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y vino uno de los 7 ángeles, que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, la Gran Babilonia, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, fue, y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales está sentada la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído. Uno es. Y el otro aún no ha venido. Y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7. Y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero tomarán autoridad como reyes, por 1 hora con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, y elegidos, y fieles. Y me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones que ejecuten lo que Él quiso, y que se pongan de acuerdo, y den su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es aquella gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Y después de estas cosas, vi descender del cielo a otro ángel, que tenía grande poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con fortaleza, diciendo: Cayó, cayó Babilonia, la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadla como ella os ha dado, y pagadle el doble conforme a sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado, y ha vivido en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un mismo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella y han vivido en deleites, llorarán y lamentarán sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Estando lejos por el temor de su tormento, dirán: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad Babilonia! Aquella ciudad fuerte.
porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda y de escarlata, de toda madera olorosa, de todo vaso de marfil, de toda obra preciosa de madera, de bronce, de hierro y de mármol, también canela, especias, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, siervos y almas de hombres. Y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Y todas las cosas espléndidas y excelentes te faltaron. Y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido con ella, estarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay, de aquella gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, y de perlas, porque en una hora fueron consumidas tantas riquezas! Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, clamaron, diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, porque en una hora es desolada! Alégrate sobre ella, cielo. Y vosotros, santos, y apóstoles, y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una grande piedra de molino, y la echó en el mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de flautistas, y de trompeteros, no será más oída en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, y luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa será oída más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Después de estas cosas, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación, gloria, y honra, y poder al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, y los 4 seres vivientes, se postraron en tierra, y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle.
Y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. En caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor. Y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en el sol. Y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo: Venid, y congrégaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, y de capitanes, y de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos, para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Y lo echó en el abismo. Y lo encerró. Y puso sello sobre él, para que no engañase más a las gentes, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, le es necesario ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado la bestia ni su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir, hasta que sean cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá a engañar las gentes que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y cercaron el campo de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche, por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y dio el mar los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos.
Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. Y el mar ya no es. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más. Ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y díjome: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: Hecho es. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida, gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Mas los temerosos, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los 7 ángeles, que tenían las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas. Y habló conmigo diciendo: Ven acá. Yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y llevóme en espíritu a un grande y alto monte. Y mostróme la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la claridad de Dios. Y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Y tenía un muro grande y alto. Y tenía 12 puertas. Y en las puertas, 12 ángeles. Y nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas. Al norte 3 puertas. Al mediodía 3 puertas. Y al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, y sus puertas, y su muro. Y la ciudad está establecida en cuadro. Y su longitud es tanta como su anchura. Y midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios. La longitud, y la altura, y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro. 144 codos. De medida de hombre. La cual es de ángel. Y el material de su muro era de jaspe. Mas la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primero, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónica; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisoprasa; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una perla. Y la plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó. Y el Cordero es su lumbrera. Y las gentes que hubieren sido salvas andarán en la lumbre de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las gentes a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa sucia, ni que hace abominación y mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y mostróme un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella. Y de la una parte, y de la otra del río. Estaba el árbol de la vida. Que da 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche. Y no tienen necesidad de lumbre de lámpara. Ni de lumbre de sol. Porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán para siempre jamás. Y díjome: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. He aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y díjome: mira, no lo hagas. Porque yo soy siervo contigo. ¿Y con tus hermanos los profetas? Y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y díjome: no selles las palabras de la profecía de este libro. Porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensuciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, santifíquese todavía. Y aquí, yo vengo presto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y la Omega. El principio y el fin. El primero y el postrero. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Para tener derecho al árbol de la vida. Y entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros. Y los fornicarios. Y los homicidas. Y los idólatras. Y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida, gratuitamente. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.